Buenas tardes, mucha atención. La policía le acaba de propinar un duro golpe a las bandas criminales. Fue capturado en el Océano Pacífico Carlos Lugo García, alias Luker, uno de los mayores lugartenientes de alias Comba. En este momento, el director de la Policía General, Oscar Naranjo, hace el anuncio en Cali y está con nosotros en Noticias Caracol. General, lo escuchamos. Mabel, buenas tardes. Como ustedes lo acaban de informar, una operación con el apoyo de la Armada Nacional. Después de una persecución que comenzó en Cali, se trasladó a la cumbre donde este individuo nos evadió, buscó refugiarse en alta mar rumbo a Timbiquí, salida al Ecuador. Fue capturado por nosotros, requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York, y estimamos que este individuo es realmente el responsable del sicariato para la estructura de los Rastrojos, un hombre cercano a los hermanos Calle Serna. General, ¿cuáles son los detalles de esta captura? Bien dice usted que lo habían seguido por el Pacífico colombiano. ¿Hace cuánto estaban detrás de él? Bueno, llevamos varios meses buscando a este individuo, lo hemos responsabilizado, está probado así en expedientes, que es narcotraficante, lavador de activos, pero en Cali particularmente una persona que organizaba los grupos sicariales para los Rastrojos. Salió de Cali, se refugió en la Cumbre Valle, allí se le hizo una operación, logró huir a nuestro cerco, se refugió en alta mar con rumbo a Timbiquí, donde esperaba tener unos documentos ecuatorianos y salir del país. Hemos recibido el apoyo muy oportuno de la Armada Nacional y eso explica hoy la captura con fines de extradición de alias Luker. Claro. General, pero ¿este personaje tenía algún vínculo con alias Comba? Sí, realmente es su mano derecha en Cali. Nosotros le atribuimos buena parte de los homicidios en esta ciudad. Es un hombre de peligrosísima actividad criminal, reconocido en el medio como el sicario de sicarios. Huyó mucho tiempo de la justicia y hoy, gracias a esta operación donde, repito, el papel de la Armada fue determinante y nuestra inteligencia vital, podrá ser extraditado a Estados Unidos. General, felicitaciones. Estos ya son los resultados de su paso por la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. Seguimos atentos al desarrollo de esta información. Buen día. Muchas gracias. Y hay conmoción en Colombia por el asesinato de una jueza en Barranquilla. La funcionaria fue atacada por varios hombres cuando regresaba a su residencia. La policía descartó que se tratara de un caso del llamado fleteo y ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por la información que permita la captura de los asesinos. Con un plantón frente a la sede de la Fiscalía de Barranquilla, trabajadores de la rama judicial protestaron por el asesinato de Margarita de las Salas. El comandante de Policía del Atlántico descartó que se hubiera tratado de un caso de fleteo. En un atraco, dos violentos delincuentes, al percibir un movimiento brusco de una de las víctimas, le propinaron un disparo mortal a la juez. Las autoridades que revisaron el carro en el que se movilizaba la juez y que llegaron al sitio a recoger las versiones de los testigos ya tienen pistas de uno de los posibles responsables de este crimen. Tenemos un retrato hablado del delincuente violento que le quitó la vida a la juez sexta laboral de Barranquilla. Según Richa Bernal, amigo de la familia de las Salas, la juez iba en este carro que era conducido por su hermano cuando fueron interceptados por hombres armados justo en el momento en que iban a entrar al parqueadero. Al parecer lo venían siguiendo y a la entrada de este lugar, aquí un tipo joven, dice su hermano, venía muy nervioso con un arma en la mano y le apuntó. Y ella entregó todas sus cosas, no hizo oposición. Dice que no saben si pretendían matarla o si se le disparó el arma. De inmediato, Gabriel Mejía, esposo de la juez, la llevó a un centro asistencial. Yo la trasladé, iba hablando con ella. Y cuando llegué a la clínica, pues trataron de rehabilitarla. Me decía que se estaba ahogando, y era la sangre, hemorragia. Desgraciadamente, pues falleció. Las autoridades ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa para quienes den información de los responsables de este crimen. Las autoridades de Bogotá investigan también el asesinato de un comerciante que acababa de retirar una alta suma de dinero de una entidad financiera y ya la había consignado. Nelson Carreño, un empresario de 51 años, fue asesinado anoche en el suroccidente de Bogotá. Dos hombres en moto lo interceptaron y le dispararon en el pecho cuando se dieron cuenta de que no llevaba el dinero que ellos creían. Llegó en la camioneta, la parqueó y en ese momento apareció una moto. Y después de eso se ven dos tiros.
Hasta una de estas esquinas del barrio Valladolid, en el suroccidente de Bogotá, los dos sujetos en una moto alcanzaron la camioneta donde se movilizaban Nelson Carreño, su esposa y su hija. Retiró 9,5 millones y los consignó en otro banco. También tenemos indicios de que estaban esperándolo. Su esposa y una de sus hijas, quienes presenciaron el crimen, hicieron lo posible para salvarle la vida, pero su ser querido ya no tenía signos vitales cuando fue atendido de urgencia en la clínica de Occidente. Está en investigación a ver si el caso se trató por tratar de hurtarle el dinero o había otro tipo de situación. El ciudadano muerto era dueño de una fábrica de partes metálicas. Vamos ahora al comando de la policía en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá. Allí está César Chaparro. ¿Qué dicen las autoridades sobre este crimen, César? Buenas tardes. Pues hasta el momento las investigaciones que adelantan la policía y el CTI descartan que la muerte del comerciante sea producto de un fleteo. Y en este momento nos encontramos con el comandante de la policía aquí en Kennedy, el coronel José Vaquero. Coronel, ¿por qué descartan esta hipótesis? Buenas tardes. Buenas tardes. Las primeras investigaciones que nos están arrojando de este caso es que este comerciante dentro de un centro comercial retira una suma de dinero y posteriormente dentro del mismo centro comercial va y nuevamente consigna esta suma de dinero y presumimos que la gente que lo venía siguiendo, si se hubiera tratado de un fleteo, pues se iban a dar cuenta que esta persona no llevaba ningún tipo de dinero en sus bolsillos en el momento de que tiene el inconveniente con estas personas. Coronel, muchas gracias. Esta y otras dos hipótesis son analizadas por los investigadores, como también unos videos y unas fotografías donde quedaron grabados algunos momentos del asesinato de este comerciante. En la información que se registra por ahora aquí, desde el sur de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César. En disturbios terminó una protesta que protagonizaron enfurecidos habitantes de un corregimiento de Sitio Nuevo Magdalena que reclamaban por la suspensión del servicio de energía eléctrica. Los desórdenes dejaron a una persona muerta y millonarios daños en la estación de policía del pueblo. Fue durante esta protesta protagonizada por algunos habitantes del corregimiento de Palermo en Sitio Nuevo Magdalena y que fue grabada por un aficionado que resultó gravemente herido, un hombre de 51 años que según sus familiares no tenía nada que ver con los disturbios que se registraron por la falta del servicio de luz desde hace 2 días. Mi tío acababa de llegar de su trabajo, estaba con nosotros sentados en la puerta, en la ventana, cuando los policías venían disparando desde el campo y a él lo alcanzó una bala. El herido fue trasladado de urgencias al hospital de Barranquilla, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Durante los enfrentamientos con la fuerza pública, algunos manifestantes llegaron hasta la subestación de policía del corregimiento de Palermo y la atacaron a piedra. Al parecer, parte de un grupo de la manifestación arremetió en contra de la estación, como pueden ver, ocasionando daños. El comandante de la policía del Magdalena, coronel César Granado, manifestó que adelantan las investigaciones para establecer de dónde provino el disparo. Estamos disponiendo nuestras investigaciones internas por si algún caso tuvo que ver la policía con esa persona que resultó afectada, pero también poniendo a disposición de la Fiscalía. Debido al tenso ambiente que se vive en el corregimiento de Palermo, agentes antidisturbios de la policía refuerzan la seguridad del pueblo para evitar nuevos desórdenes. Enfurecidos habitantes de un barrio del sur de Barranquilla estuvieron a punto de linchar a un hombre señalado de abusar de una niña de 9 años. El hombre fue rescatado de la turba por parte de agentes de la policía, que lo trasladaron a un hospital debido a las múltiples heridas. Algunas personas esperaron al hombre a la salida del centro médico para seguir agrediéndolo, lo que obligó a la policía a escoltarlo y llevarlo a otro lugar mientras se investiga el caso. Voluntarios de la Defensa Civil del Norte de Santander realizan la búsqueda de un joven de 15 años que al parecer fue arrastrado por las aguas de una quebrada en zona rural del municipio de Arboledas. Según los familiares de Juan Sebastián Rosso Beltrán, el menor fue visto por vecinos del sector hace una semana cuando cruzaba una quebrada en el camino de regreso a su vivienda. Los organismos de rescate que realizan la búsqueda sobre el río Zulia, donde desemboca la quebrada, encontraron en las últimas horas la ropa y el maletín de Juan Sebastián. La policía rescató en Medellín a una menor de 13 años secuestrada el fin de semana en Itagüí. Los secuestradores pedían por la menor, que ya se reencontró con sus padres, 200 millones de pesos para dejarla en libertad, pero luego fueron bajando hasta finalmente exigir 10 millones de pesos. 4 personas fueron detenidas justo en el momento en que la familia iba a entregar el dinero exigido. Entre los capturados se encuentra un primo de la joven que según las autoridades fue quien coordinó el secuestro. Y a 2 o 3 cuadras del sitio donde la habían sacado, los intersecta otro vehículo, con unos jóvenes la suben violentamente a otro vehículo y empiezan y se realizan más o menos del domingo al martes 20 llamadas
extorsivas, pidiéndole plata a su padre. Un hombre muerto y un niño de 9 años heridos dejó una balacera registrada hace pocos minutos en un barrio de Soledad Atlántica. Los hechos se registraron durante el choque de dos pandillas que después se enfrentaron a los uniformados que llegaron a tratar de controlar la situación. 2 personas fueron detenidas, entre ellas un menor de 11 años quien conducía una moto en la que, según la policía, se movilizaba una mujer armada. El menor herido es sometido a esta hora a una intervención quirúrgica. Una multitudinaria marcha de protesta se realizó hoy en Cartagena para rechazar el asesinato de un conductor de una buseta del servicio turístico. Los manifestantes pidieron a las autoridades reforzar la seguridad, pues en lo que va del mes, 13 personas han sido asesinadas. En directo, Carlos Cataño, ¿qué detalles se conocen de este crimen? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Pues hasta el momento no se sabe cuál fue la causa de la muerte de este conductor aquí en la ciudad de Cartagena. Sus compañeros aseguran que sobre él no pesaba ninguna amenaza de muerte, por eso quieren que de manera muy rápida se investigue y se determine exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero además de eso, ellos están muy preocupados porque en los últimos días se han tejido una serie de asesinatos sucesivos que tienen muy preocupados no solo al gremio de transportadores del sector turístico, sino al resto de la ciudadanía. ¿Qué quieren decirle ustedes a las autoridades? Nosotros estamos manifestando con esta agremiación, en este grupo que tenemos al momento, como compañero del señor Narciso Muñoz, asesinado en el día de ayer y enterrado en este momento, que las autoridades se percaten de la situación que está viviendo la ciudad por esta ola de inseguridad que existe en el momento. Perfecto, 13 víctimas en lo que va corrido del mes de junio. En este momento todavía se están en las etapas finales o los momentos finales de esta ceremonia fúnebre y sin embargo permanece mucha gente aquí, están repudiando este nuevo asesinato. Por eso las busetas de turismo están portando una cinta morada y todos los conductores, es decir, los excompañeros del asesinado están portando camisa blanca y unas cintas de color negro en señal de repudio. Mientras tanto, las autoridades aquí en la ciudad de Cartagena lo que están haciendo es reforzar la seguridad para ver si impiden que siga aumentando esta ola de inseguridad que se ha cobrado 13 vidas en lo que va corrido de este mes. Por el momento es toda la información. En Cartagena de Indias, Carlos Cataño, Guarán Noticias, Caracol. Carlos, y también en Cartagena ante un juez comparecen los 17 ex policías sindicados de integrar una red de narcotráfico que enviaba droga desde la isla de San Andrés hacia Centroamérica. En este instante se realiza la imputación de cargos. A las 9 en punto de la mañana llegaron los ex policías al Centro de Servicios Judiciales de Cartagena a cumplir con la segunda fase de este proceso, como lo es la audiencia de imputación de cargos. Sebastiana Montes, abogada de uno de los sindicados, nos contó detalles de la diligencia judicial. Hoy continuaremos con la definición de la situación jurídica de los indiciados, la cual consiste en que se le imputaría los cargos o se le daría la medida pues preventiva. Alfredo de Jong, otro de los abogados defensores, solicitará que en caso de una medida de aseguramiento se tengan algunas consideraciones en el lugar de reclusión de los ex policías. Hay que tener en cuenta que son ex miembros de la Policía Nacional que estuvieron activos hasta antes de ayer, que no se vaya a cometer el error de involucrarlos en una cárcel común u ordinaria, porque hay mucho riesgo para ellos. Al igual que ayer, el ingreso a la prensa no fue permitido, según la juez 11 penal municipal, por petición expresa de los abogados defensores, quienes, por lo delicado del caso, solicitaron que los medios no tengan contacto con los sindicados. A propósito de escándalos y de audiencias, en este momento se cumple la imputación de delitos contra 5 funcionarios del Ministerio de Protección Social y del FOSIGA. Julián Ríos, buenas tardes. ¿Cuáles son esos delitos? Muy buenas tardes, pues precisamente el fiscal Mario Montes Giraldo está haciendo su acusación por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito. El fiscal Montes Giraldo está haciendo su exposición a la juez y ha dicho enfáticamente que tiene pruebas para demostrar que estas personas que están actualmente detenidas como sospechosos del fraude de cerca de 2 billones al sistema de la salud hacían parte de una organización criminal aliada con particulares y según el fiscal dice que tiene pruebas para demostrar que cada uno de ellos conocía el papel que debía cumplir en esta red para adelantar las lesiones a los bienes públicos y poner en peligro el sistema de salud en Colombia. Según el fiscal, esta mañana se presentó una discusión en la cual no está de acuerdo con que algunas entidades como el Ministerio de Protección Social, una EPS, la EPS Sanitas y FOSIGA se hagan parte
como víctimas en este proceso. Al iniciar la audiencia de acusación por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito contra 5 sospechosos de apoderarse de unos 2 billones de pesos de la salud de los colombianos, el representante de la EPS Sanitas pidió que esta entidad fuera declarada víctima en el proceso. La EPS Sanitas se ha visto afectada en su buen nombre y en su funcionamiento. Hemos recibido retiro de afiliaciones, hemos recibido negación de créditos como consecuencia de que en la EPS Sanitas existía una persona que participó en esta acción delictiva. Esta petición generó un debate porque el fiscal, el delegado de la Procuraduría y los abogados defensores la rechazaron. La Fiscalía considera que en el caso de Sanitas no se cumple con los requisitos de orden procesal para que sea admitida como tal. En aras de un mayor garantismo, y si bien en estos momentos todavía no podemos hablar si efectivamente existe o no existe el daño. En cuanto al daño moral y al retiro de afiliaciones y a la negación de créditos, pues nada tiene que ver realmente esta situación, y como lo ha manifestado mi antecesora, pues esto tiene que ver con otras investigaciones. Representantes del Ministerio de la Protección Social y del FOSIGA hicieron la misma petición, que será resuelta por la juez en las próximas horas antes de iniciar la diligencia de acusación. Una vez termine su intervención, el fiscal delegado para este caso tendrán la palabra los abogados defensores. Es la información que se presenta desde el centro de Bogotá. Julián Ríos, Noticias Caracol. Seguiremos pendientes de esta audiencia, Julián, gracias. Hay conmoción en Medellín por el crimen de un joven de 16 años y el de su madre, una vendedora ambulante en el barrio La Sierra, centro oriente de esta ciudad. Según testigos, el joven fue interceptado por un hombre armado que lo acribilló. Minutos después, la madre del menor fue sacada de su casa y asesinada frente a la vivienda. El hecho tiene horrorizados a los habitantes de la zona, quienes aseguran que las víctimas no tenían amenazas ni hacían parte del conflicto entre bandas delincuenciales en este sector de la ciudad. Y crece la polémica por la posible venta de la empresa de teléfonos de Bogotá. En las últimas horas fue radicado el proyecto ante el Consejo Distrital, donde no fue bien recibido ni por los trabajadores de la empresa ni por algunos concejales. ¡Funcionarios vendepatrias del gobierno nacional! En medio de protestas de sindicalistas de la ETB, María Cristina Plazas, la alcaldesa ad hoc designada para el proyecto de la posible venta de la empresa, radicó el proyecto ante el Consejo de Bogotá. Lo que se está pidiendo es la autorización para la venta de una acción o la totalidad de las acciones. Luego comenzaron las sesiones para debatir el proyecto. Allí los ánimos se calentaron. Aquí se está manipulando todo esto para vender el activo a los bogotanos. Ante los reclamos de los concejales, la presidenta del Consejo, María Victoria Vargas, se defendió. Ni tampoco he expresado en aras de guardar la neutralidad ante ningún medio de comunicación siquiera cuál es mi posición. Por su parte, Fernando Carrizosa, presidente de la ETB, sostiene que lo mejor para la ciudad es vender la empresa porque no tiene cómo competir con las grandes empresas de telecomunicaciones. Éramos empresas de servicios públicos domiciliarios y éramos un monopolio como el que pueden tener hoy las empresas de comunicaciones. La ETB fue fundada en 1884, tiene 2.702 empleados y 2 millones de usuarios. Hasta el 29 de julio se sabrá si el Consejo aprueba o no la venta de esta empresa.